Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo el trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y en esta semana que estamos comenzando, vamos a estudiar un tema muy interesante, el cual se titula Frutos en la familia. Muy bien. Y como comenzamos una semana nueva, también comenzamos con un texto nuevo en la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, y ahí vamos a leer el verso número 26, el cual nos dice de esta manera. Juan, capítulo 12, verso 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muy bien, con este pensamiento me gustaría invitarte para que tengamos una oración. Así que aquí me voy a arrodillar. Si te puedes arrodillar conmigo, estaría muy bien. Y si no te es posible, ora conmigo en tu corazón. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite encontrarnos aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude para que podamos entenderla, y ahora que comenzamos esta semana pedimos su bendición, que sus buenos ángeles puedan estar alrededor de nosotros, su buen espíritu pueda hablarnos y podamos entender su voluntad. Quede con nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra lección y quiero ir al resumen de lo que vamos a estar hablando durante toda esta semana. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de La maravillosa gracia de Dios, en la página 115, que nos dice de esta manera: por medio de la revelación de su gracia, los corazones que una vez fueron indiferentes o estaban apartados se pueden unir. Muy bien. Entonces, la gracia de Dios manifiesta en el corazón. Las personas que tienen dificultades, estos corazones que se apartaron de alguna forma, pueden volverse a unir, y de esto vamos a estar hablando durante toda esta semana. Así que acompáñame porque vamos a comenzar nuestro estudio para el día de hoy. Vamos al apartado para el día de hoy, el cual se titula Arrepentimiento y Restauración. Y nuestra primera pregunta nos dice así: a pesar de la intención de Jacob de seguir a Dios, ¿qué situación había existido en su casa durante muchos años y por qué? Muy bien. Entonces Jacob deseaba seguir a Dios. Muy bien, eso había sido desde su temprana edad hasta este momento. Pero, ¿qué es lo que pasaba en su hogar? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice y, bueno, pues vamos a tratar de entender cuáles eran las dificultades que él estaba pasando. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 26, y ahí vamos a leer el verso número 21, y nos dice así: carbón para las brasas y leña para el fuego es el hombre rencilloso para encender contienda. Muy bien. Esto es, si hay un problema, una dificultad, pues hace una comparación. Muy bien. Estos elementos que nos habla la palabra de Dios hacen que el fuego se avive. Muy bien. Y eso produce dificultades. Pero hay más todavía en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Proverbios también, en el capítulo 27. Y ahí vamos a leer el verso número 15. Veamos cómo nos dice. Proverbios capítulo 27, verso 15. Gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Muy bien. Estas situaciones tenía Jacob en su hogar, rencillas, dificultades, que a lo largo de todos estos años había estado pasando. Pues recuerden que su matrimonio no era el mejor que había, pero trataba de seguir a Dios. Muy bien, pero así como la gotera está allí y la mujer rencillosa hace una comparación, ¿no? Vamos a ver qué es lo que acontecía. Ya vimos cuáles son las comparaciones que nos hace cuando muestra el carbón y la leña para encender fuego. Es el hombre rencilloso. Y
la gotera en un hogar. Veamos lo que nos dice ahora la pluma inspirada sobre este asunto y leamos cómo nos dice en Patriarcas y Profetas, página 208, el cual se dice así: el pecado de Jacob y la serie de sucesos que habían acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal, y ella produjo amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos. Cuando estos hijos llegaron a la virilidad, cometieron graves faltas. Muy bien, entonces recordemos, muchas personas se basan en este asunto de Jacob tuvo más de una mujer y traen otros casos para mostrarnos que está mal. Y claro que está mal, ¿cierto? Y uno dice, pero Dios le bendijo, pero Dios le ayudó, pero Dios estuvo con él, sí, pero tuvo que pasar las consecuencias de estos errores. Todas las situaciones que él hizo, cuando sus hijos crecieron, pues esto se va agrandando, y en el caso de los hijos de Jacob se volvieron a cometer faltas y errores en sus vidas debido a estas situaciones que él había vivido. Muy bien, pero no es todo. Hay más todavía, así que leamos este siguiente párrafo, Patriarcas y Profetas, página 208, que nos dice así: las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor y su influencia debilita los vínculos más sagrados. Muy bien, entonces Jacob tenía más de una esposa, y esto trajo como consecuencia que el amor entre los hijos, porque él quería un hijo, quería otro hijo, traía rencillas, no apenas entre las esposas, pero también entre los hijos, ¿no? Y esto tiende a apagar el amor en la familia y no trae cosas buenas, ¿no? Si bien él hizo esto, estuvo errado, totalmente errado, las consecuencias que estaba pasando ahora se estaban viendo en sus hijos. Muy bien, pero continuemos y veamos qué más nos dice la pluma inspirada. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar. Los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección, y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y el dolor. Muy bien, pues como dijimos, no era apenas los hijos que tenían esta situación. Esto comenzó con las diferentes madres de estos hijos, ¿no? Que pues tenía celos una de otra, ¿no? Y esto trajo como consecuencia que los hijos manifestaran un espíritu aún todavía más fuerte en las rencillas que se daban allí, y esto traía aflicción y dolor a la vida de Jacob. Lejos de pensar, bueno, pues él parece que tenía una familia grande y eso era bueno, no. Esto traía mucho dolor, mucha ansiedad al ver esta situación que estaba pasando. ¿Nos damos cuenta? Y esta es una de las cosas que él veía cada día, como la gotera que está allí, la mujer rencillosa en el hogar, como el que enciende contiendas, así como el carbón prende el fuego, así. Estas cosas son las que vivía en su casa. Y es una tristeza y una dificultad que le estaba pasando. Muy bien, pero continuemos ahora y veamos qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Recuerda que estamos estudiando arrepentimiento y restauración, y nuestra siguiente pregunta nos dice así: ¿cómo podemos ser inspirados por la forma en que el Señor honró la firme reforma de Jacob en la familia? Muy bien, aunque la familia estaba totalmente, Dios vio la intención de Jacob. Jacob quería reformar su familia, y vamos a ver lo que aconteció. Así que quiero que me acompañes para que vayamos juntos en la palabra de Dios y leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 35, y ahí vamos a leer los versos 9 hasta el verso 15, y nos dice así: cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo. Le dijo: tu nombre es Jacob, no será más Jacob sino Israel. Además, Dios le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac te la doy también a ti y a tus descendientes después de ti. Y Dios subió del lugar donde había hablado con Jacob. Y Jacob erigió una señal donde Dios le había hablado, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y aceite.
y Jacob llamó a ese lugar donde Dios le había hablado Betel. Así que la palabra de Dios nos dice que, pues después de que él hizo esas reformas, estos cambios en su vida, Dios le habló y le dijo que iba a ser una nación grande, iban a salir reyes de esta familia, iba a continuar. Muy bien, pero ¿qué más nos dice la Biblia acerca de esto? Recuerde que Jacob tenía muchas dificultades, aunque Dios le hablaba, Dios le honraba, él tenía muchas dificultades en su vida. Muy bien, veamos qué más nos dice la palabra de Dios, así que acompáñame a leer este párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, verso número 26, que es nuestro texto que estamos aprendiendo. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor, y al que me sirva, mi Padre lo honrará. Muy bien, así que la Biblia nos dice que pues Jacob quiso hacer los cambios necesarios y Dios le honró. Muy bien, si nosotros servimos a Dios, Dios también tiene la disposición de honrarnos. Muy bien, pero tenemos que tener esa disposición de servirle. Ahora, no significa que si yo le quiero servir, voy a hacer todas las cosas bien. Muchas veces voy a fallar, pero Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Si fallamos, podemos recomponernos. Solamente falta que nosotros reconozcamos el mal para recomponer nuestra vida. Muy bien, pero veamos ahora qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos este siguiente párrafo que está en Manuscript Release, volumen 9, en la página 252. Y dice así: dejemos el pecado y luego aferrémonos al Todopoderoso, que es capaz de lavar toda mancha de pecado. Ahora bien, esta es una obra de humildad en este tiempo y debemos confesar nuestros pecados y acercarnos más a Dios para que Él pueda escribir perdón frente a nuestros nombres. Muy bien, ¿cuál es la condición que se nos da para que Dios nos limpie, nos honre, nos acepte? Bueno, pues que abandonemos el pecado. Muy bien, porque Dios no nos puede honrar en pecado. Nosotros tenemos que abandonar el pecado, tenemos que dejarlo. Muy bien, y Dios promete limpiarnos de toda mancha, de todo mal y poner perdón frente a nuestro nombre. Aferrémonos a Dios, pidamos perdón. No es tan sencillo, porque muchas veces el alma no desea hacer eso. El alma no desea reconocer el mal. Pero si lo reconocemos, cada uno de nosotros, vamos a pedir perdón y Dios va a escribir perdón frente a nuestro nombre. Es mi deseo que también pueda escribir perdón frente a mi nombre y también frente al tuyo. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido por el día de hoy, así que quiero invitarte a que tengamos una oración. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite encontrarnos aquí para poder estudiar su palabra. Hemos leído cómo Dios se manifestó en la vida de Jacob y a pesar de sus situaciones, cómo Dios le perdonó, le ayudó cada día. Y queremos pedir que también de la misma manera pueda sostenernos a cada uno. Pedimos que nos guarde, nos ayude para poder reconocer el mal de nosotros, abandonarlo y que frente a nuestro nombre pueda ser escrito la palabra perdón. Guárdenos en este día, son bendiciones que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.